Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a empezar con el tema 5. Parece así un poco un tema bastante amplio, pero realmente es un tema fácil, se estudia rápido, hay que tener en cuenta algunas cosas. En este tema, a Bund, en examen. Entonces, empiezo un poco a poner en contexto, en historia, ¿de acuerdo? En la Alemania de la época hubo un proceso de reestructuración de las universidades alemanas. Entonces, no se podía estudiar para sacerdote, sino que, pues quería crear un cuerpo ordenado. Entonces, en este ámbito de construcción, además, ¿vale? Objetivo que él tenía al principio. Explicar cómo funcionan las leyes que la gobiernan. Hay que tener en cuenta que Wundt no era psicólogo, él la psicología surgió desde la medicina, ¿de acuerdo? Entonces iba a estar como muy desde la filosofía también, la verdad, por lo que estoy. Pero en este caso era médico fisiólogo, ¿de acuerdo? Entonces esto va a tener una importancia muy grande en lo que él va a hacer, ¿de acuerdo? Y cuál va a ser a la psique. Entonces él quería explicar cómo funcionaba la mente y leyes que gobiernan a... En dos etapas las vamos a ver, esta etapa de Leipzig y la del pueblo, ¿verdad? Intención. La verdad es que voy a saltar por ver luego, o sea que directamente ¿vale? Como he comentado, la psicología existía como tal, entonces metida en la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces él lo que hizo fue introducir ese componente más experimental, más médico, ¿vale? ¿Qué hizo él? ¿Qué aportaciones tuvo él? Pues eso, separar la psicología de la filosofía, ¿de acuerdo? Y dotar a la psicología de un carácter científico. He dicho, tenía una acción de médico, está especializado en fisio. Esto es muy importante para entender a Wundt, ¿vale? Que es que a partir de ahora, él todo lo va a hacer con experimentos. ¿De acuerdo? Esto sí y además en la asignatura, en la guía de la asignatura dicen que es importante. Si hemos estudiado, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Todos esos importancia, de sistematización, de fundamentos de investigación, lo vamos a ver dejado aquí. Entonces, él solicitó ser ayudante, que ya lo habíamos en temas anteriores, entran, ¿vale? Además, traía mucha influencia también de Kant, ¿vale? Y lo que hizo fue una síntesis activa de sensoriales y fisiológicos. Esto también es bastante importante. Se interesó por sensorial y cómo se produce, es decir, qué pasa cuando a mí me dan un golpe, ¿de acuerdo? ¿Cómo percibo eso en mi cerebro? Tú solo ves que a mí me has dado un golpe, pero todo lo demás que se está produciendo en mi cuerpo, en mi cerebro, en mi sistema nervioso, eso no se ve. Bueno, pues eso quería estudiar. Vale, todo esto, el que ya sabía medicina, tuvo también que adentrarse en el mundo de la filosofía y para ello estudió a Raymond y a Fechner, ¿vale? Buena etapa. Primera etapa, aporte, que se llama inconsciente. Aquí cada uno como aportar algo importante que es necesario en cuenta, porque luego en el examen sí que nos dicen ¿cuál fue el autor que introdujo la inconsciente? Wundt, Freud o yo qué sé, o Maslow, no se me ocurre, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la inferencia inconsciente? Explica la conexión entre las impresiones sensoriales y la percepción consciente. Por eso que te pasa en el sistema periférico sensorial y cómo tú eso lo traduces, ¿no? O sea, cómo eso lo llevas al nivel de conciencia, ¿vale? Esto se traduce, pues eso, a unas sensaciones en un plano inconsciente, ¿vale? También. Vale, los estímulos sensoriales se van agrupando y crean conceptos abstractos, ¿vale? Las sensaciones terminan convirtiéndose en percepciones básicas en el plano mental, como por ejemplo ideas y como percepciones, ¿vale? La lógica, él parte de un principio y por agrupación creando representaciones, conceptos, ideas, ¿de acuerdo? Esta es la base de su primera etapa. Yo parto de algo y de aquí, o sea, parto de un estímulo que me ha venido de fuera y desde ahí, pues yo creo representaciones, creo conceptos, creo ideas, creo sistemas, percibo, ¿no? De alguna manera. Dice que en los últimos años con Helmholtz, que ya habíamos dicho que le había pedido estudiante para aprender y demás, abandona esta concepción lógica de la mente y publica su primer libro. ¿Vale? Esto es importante, el tema del libro es importante. Entonces aquí, inferencia inconsciente. Recibimos un estímulo y cómo procesamos ese estímulo, ¿vale? Eso es la inferencia inconsciente. Ahora el libro.
¿vale? Que se llama Fundamentos de la Psicología Fisiológica, ¿vale? Pues él cada vez iba descubriendo algo nuevo, reeditaba el libro y lo incorporaba, ¿vale? Y eso lo hizo durante muchísimos años, ¿vale? Hasta 1911. También entiendo que es que ya su forma de hablar empezó con la psicología de los pueblos y demás, ¿vale? Vale, la perceptiva solo es única y es visible, ¿vale? O sea, lo que percibimos es... Entonces, la percepción la puedo dar de dos puntos de vista, desde una experiencia externa, que es fisiológico, y desde una experiencia puramente psicológico, ¿vale? Esto es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿vale? Desde la experiencia externa, de fisiológica. Dice que es posible generar conocimiento con los sentidos externos y por la parte interna, aquí viene toda la representación de sentimientos, actos volitivos, es decir, actos de voluntad de hacerlos, que en la conciencia del sujeto. Y hay una vía inmediata, interna, sin tiempo de reacción. Esto es importante porque él mide mucho los tiempos de reacción. Era un poco lo que daba ese carácter de científico y de sistemático, ¿de acuerdo? Prometo que esta asignatura es fácil, o sea, con escuchar el vídeo y pegarle unas leídas al tema es fácil. Leído así me están contando. O sea, yo con leer el tema y hacer el mapa mental hago de 7 en preguntas de exámenes y tampoco es que sea una máquina, muchísimo menos. O sea que de verdad es fácil, hay que escuchar con atención y ya está. Bueno, entonces la psicología fisiológica estudia el camino entre el punto de vista interno y el punto de vista externo y reivindica la necesidad de trabajar con métodos experimentales. Estamos todo el rato dando vueltas. Vamos a ver cuáles son las bases. Lo psicológico y lo físico llevan a la misma experiencia. Es decir, yo llevo un golpe, eso algo a nivel fisiológico, a nivel físico, pero también me produce una cognición, me produce una idea, me produce algo, una emoción, algo. Es decir, también me produce algo a nivel psicológico, ¿vale? Tanto la parte como la parte física con la siguiente elementos psíquicos y dentro de los elementos vamos a tener elementos simples, ¿vale? Esto de elementos simples es importante porque que algunas críticas porque hagan su modelo un poco simplista, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los elementos simples que él consideraba que se puede medir? Sensaciones y sentimientos. Se podían medir y ver, no se pueden medir y ver sino a través de todo lo fisiológico, ¿vale? Las sensaciones dan origen a representaciones y afectos, esto ya lo vemos en emoción, y a la experiencia externa. Y los sentimientos dan origen a representaciones también y afectos, sí que se ve en emoción, a la experiencia interna y del sentido. Hace un análisis cualitativo. Y esa representación tridimensional es agrado, desagrado, excitación, calma, tensión, relajación voluntaria, ¿vale? Entonces, esos elementos que hemos hablado pueden estimar de dos, cualitativamente y cuantitativamente. Él decía que esto, que es una cosa así como muy etérea, eso se podía estimar, ¿vale? Vale. ¿Cómo se crea esa psique, no? Bueno, pues dice que hay dos, que están la representación y las ideas y los efectos. ¿Vale? Representación y ideas viene a partir de las sensaciones intensas, espaciales y temporales, y los afectos vienen están compuestos de sentimientos, ¿vale? Afecto, ¿vale? Impulsos, emociones y procesos volitivos, que es algo que yo quiero hacer voluntario, ¿vale? Una transformación, es decir, esto de que la mente dinámica y que generaba y variaba el devenir temporal, es decir, se genera el devenir temporal, ¿vale? Luego nos hablaba de conexiones y aquí introduce el término de apercepción, que no es suyo, es de Leibniz, pero él también está un poco como momento, ¿no? Como que se está hablando de este tema, pues también cree en ese término de apercepción. Esto se ve en atención, por cierto. ¿Qué es la percepción? Pues es la toma de conciencia, ¿vale? Sí, experiencia plena de la conciencia. No solo es el foco de atención, sino que implica voluntariedad, es decir, que yo pongo voluntad para prestar atención a eso. Eso es la apercepción, ¿de acuerdo? Me pasa algo, yo no presto atención, ¿de acuerdo? Es cuando yo quiero prestar atención a un estímulo, ¿vale? Y aquí nos vamos a encontrar tres principios, que son situaciones psíquicas y contrastes, ¿vale?
Por la parte de la síntesis creadora, un contenido cualitativamente superior a la suma de los atributos. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 más 2 en este contexto no son 4, sino que son más de 4. ¿Vale? Eso es una síntesis creadora. ¿Vale? Que si yo percibo esto y esto, no suman esto que he percibido y esto que he percibido, sino que eso se convierte como en algo más, algo todavía más grande. ¿Vale? Vamos a ver relaciones psíquicas. El significado de un contenido depende de sus relaciones con otros contenidos, ¿vale? Porque estamos relacionando, ¿vale? Y contrastes, los contenidos para que esto mutuamente, ¿vale? Esto psíquico surge la psicología de los pueblos, Psychology, que es como la parte de la aportación que hizo. Vale, a ver, para entender dónde vamos. Nos está hablando de la experiencia, ¿vale? Tu libro, la experiencia afectiva, es el paso de un a otro, es más los elementos que lo constituyen. Esto ya lo, ¿vale? Lo hemos visto antes. Es decir, los dos, aquí en este contexto no son 4, sino que es más de 4. Y aquí nos encontramos 3 leyes generales, que es la ley del crecimiento mental, la ley de la heterogeneidad de los fines y la ley del desarrollo hacia los antagonistas, ¿vale? Ley, esto es importante, ¿eh? Ley del crecimiento mental, integración de las formas simples a las elaboradas. Es decir, crecimiento mental tiene lógica, ¿no? Estamos creciendo mentalmente, vamos de lo simple a lo elaborado. Ley de la heterogeneidad de los fines, ¿vale? O sea, el fin diferente. Nuevos fines a partir de los ya alcanzados. Se construye sobre lo que ya teníamos. Teníamos esa estructura, ¿vale? Y sobre eso vamos construyendo. Bastante relación con la anterior, o sea, construimos cosas sencillas, cosas más complicadas, y sobre esas cosas más complicadas vamos construyendo cosas todavía más complicadas, ¿vale? El desarrollo hacia los antagonistas. Y los histórico-culturales oscilan entre alternativas contrarias a lo largo del tiempo. Expresa y es, ¿vale? Partir de la sensación o percepción, o sea, de lo que viene de fuera, de lo que estamos experimentando, y es el paso de algo sencillo a algo más complejo, y aquí entra en juego la atención. Es importante, y esto en atención también se ve, y a este se le llama apercepción, ¿vale? Y todo esto lo hace en un contexto muy estructurado, muy definido, ¿vale? Muy sistemático. La etapa de Leipzig. Aquí lo que ocurre es que en este cambio a nivel universitario ocupa la cátedra de filosofía inductiva en la Universidad de Leipzig, y él por lo visto no quería esto. Quería otra cosa, pero bueno, fue lo que le tocó. Quería una cátedra, pues toma esta, y bueno, pues él quería eso, aunque no era lo que quería en un principio. Vale, ¿qué hace aquí? Funda un laboratorio de ecología. Más adelante ese laboratorio obtiene la categoría de instituto y se llama Instituto de Ecología Experimental. Vale, crea también una revista. Como al principio estaba en la cátedra de filosofía, crea una revista que se llama Philosophische Studien. Por eso decía al principio que la psicología tiene mucha de filosofía y de medicina en este contexto, en contexto de Wundt, ¿vale? Porque, bueno, claro, los grandes pensadores pues han planteado este tipo de cosas, cómo pensamos, cómo hacemos, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, y eso se ha relacionado con las estructuras cerebrales que, por ejemplo, vemos en psicobiología, ¿vale? En este ejemplo se ve mucho esto, ¿vale? Entonces, él creó esa al principio se llamaba Philosophische Studien, que significa estudios filosóficos, pero que luego con el tiempo se convirtió en Psychologische Studien, es decir, estudios psicológicos, ¿vale? Por ahí tiene su origen en la parte filosófica. El paso puramente, bueno, ya no es de lo puramente filosófico, sino pasa de lo fisiológico a psicológico, ¿vale? Es decir, pasa de lo que es muy tangible a algo que es, la psicología es tangible y a la vez no es tangible, ¿no? Luego eso lo veremos cuando hubo la revolución conductista y luego la revolución cognitivista, ¿no? ¿Vale? Y a esto él le llama autoobservación experimental. Vale.
¿Cuál es en esta segunda etapa de Leipzig? ¿Qué ocurre en la mente cuando somete a un individuo a un experimento sencillo? Ojo con lo de sencillo, que ya nos lo han dicho 2 veces. Esto es importante, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Vale, entonces, ¿qué hacía? Pues cogía a individuos que estaban muy preparados, que sabían muy bien qué era lo que tenía que hacer, y esto supone un sesgo visto con ojos de hoy en día, pero en aquel momento él consideraba que era lo mejor, y los sometía ante un estímulo y observaba, ¿vale? Que era lo que tenía que pasar. ¿Qué ocurre? Que suele hacer esto con estímulos muy sencillos. Y es precisamente luego la crítica con la escuela Würzburg, ¿vale? Porque en esa escuela lo hacían con cosas más complejas, no simplemente oyes una campanita y cuánto tiempo tardas en reaccionar para darle a un botón, ¿no? O sea, ahí estaban midiendo el tiempo de reacción, los procesos internos y demás, ¿no? Bueno, pues la escuela de Würzburg decía, bueno, podemos medir cosas más complejas que solo eso, ¿no? Vale, y esto es lo que digo, ¿no? Que los participantes debían estar bien formados y entrenados, y a día de hoy, según los preceptos de fundamentos, es un sesgo. Y hoy nos hacen las cosas así. El siguiente y es esa crítica. ¿Cómo veía Wundt? Cómo debía estudiarse los procesos psicológicos, y la crítica que se le hizo desde la escuela de Würzburg, ¿vale? Y esto le llevó a él, a Wundt, a cambiar su percepción, ¿vale? Entonces, voy a comentar un poco. Límites que asumía en la investigación experimental. Para Wundt, ya lo hemos dicho varias veces, todo era como muy sencillo. Lo quería hacer todo muy sencillo, muy medible, no quería cosas muy complicadas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la crítica? Que los procesos complejos no pueden estudiarse desde una perspectiva experimental. Eso era lo que los procesos no se pueden ver desde una perspectiva experimental. Y la escuela de Würzburg dijo, no puede, ¿vale? O sea, para que eso lo tengamos claro, ¿vale? ¿Qué dice? Dice que son complejas. Ya ahí empezamos a encontrarnos, no está tan sistematizado, tan controlado. Es una preguntona, no está todo tan bien, ¿vale? Entonces aquí pues es verdad, pero también es verdad que podemos obtener más información. El sujeto sobre los pies y pensamientos sin imágenes del que informa el sujeto, ¿vale? Vale, Wundt, que era muy rico. Quería estudiar los contenidos psicológicos muy concretos, muy sencillo, muy discreto. Discreto en el sentido de no llamar la atención, discreto en el sentido matemático, o sea, o blanco o negro, no hay... Los límites están muy bien definidos entre lo que voy a estudiar. Está todo muy medido, yo creo que se entiende el concepto, ¿no? Está todo muy delimitado, ¿vale? Entonces, el sujeto, además decía que el sujeto no podía tener tiempo de reflexionar, porque entonces puede cambiar de alguna manera, ¿no? Tenía que medirse exactamente la experiencia inmediata. Y los procesos mentales superiores no se pueden medir de forma experimental. Esto es lo que él creía, ¿vale? Entonces lo único que hacía era medir los mentales, digamos, más sencillos, más inferiores, ya lo hemos visto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando la escuela de Würzburg le hizo esa crítica, él se replanteó sus ideas que había tenido en un momento desde el punto de vista de la teoría experimental, ¿vale? Empezó a hablar hacia psica, ¿vale? Que es la responsable de la mental, ¿vale? Y que, bueno, pues él planteaba que no se podía como objeto de estudio. Pero luego eso le llevó también a plantearse digamos, una nueva etapa, pero esto ya estamos hablando del tema 6, que es la psicología del pueblo, ¿vale? Que esto es interesante también a nivel histórico, porque ahí se empezó a hablar de culturas avanzadas y culturas no avanzadas, y bueno, pues sí hay algo de relación o dice que hay algo de relación con el nazismo y demás, y bueno, hay gente que dice que Wundt fue precursor del nazismo, hay gente que dice que eso es muy injusto atribuirle eso a Wundt. Bueno, aquí hay así como cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero esto de la psicología del pueblo es interesante porque, y nos lo decían en la guía de la asignatura, tenéis que aprender a relacionar los hechos psicológicos con los hechos históricos. Y esto de la psicología del pueblo está muy relacionado con lo que va a pasar luego, Segunda Guerra Mundial, auge del nazismo, fascismo y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces dice, la naturaleza del espíritu tiene una dimensión genérica, global, de toda la sociedad, ¿vale? Y universal, compartida. Y esto además también, y no sé si entra en Jung,
que fue me sale pupilo, pero no, influenciado, también habla un poco de esto, ¿no? De esa conciencia global compartida y demás. O sea, que aquí está un poco ese origen. Y esto es tema 5, ¿de acuerdo? Luego, tema 6, lo que vamos a ver es psicología del pueblo. Y, bueno, pues os dejo por aquí el vídeo para que veas el tema 6 cuando esté grabado. Venga, pues nada, mucho ánimo. Ya os digo, es súper sencillita esta asignatura. Si la llevamos al día, yo creo que es posible. Así que mucho ánimo a todos y nos vemos. Chao.